Alí Baba y los 40 ladrones. Había un hombre llamado Alí Baba. Era un carpintero muy pobre que vivía con su esposa. Un día Alí Baba fue al bosque a buscar madera para ganarse la vida, ya que él cortaba la leña y la vendía en el pueblo. Un día vio muchos ladrones acercándose hacia él. Alí Baba rápidamente escondió su burro detrás de unos arbustos y se colocó arriba de un árbol. Los empezó a contar, eran como 40. Alí Baba llegó a ver que los ladrones se acercaron a una roca. El jefe de los ladrones repitió las palabras: "Ábrete, sésamo, ábrete", y la roca se movió, creando una cueva. Alí Baba vio que la puerta se volvió a cerrar y esperó hasta que los ladrones salieran. Vio la piedra moverse y escuchó las palabras: "Ábrete, sésamo, ábrete". Se abrió la puerta y salieron los ladrones. El jefe de los ladrones repitió: "Ciérrate, puerta, ciérrate", y la puerta se cerró. Los ladrones escaparon de ahí y Alí Baba, por la curiosidad, se acercó ahí, a la piedra, y repitió las palabras que llegó a escuchar: "Ábrete, sésamo, ábrete", y la roca se abrió. Alí Baba se metió en esa cueva y no podría creer lo que había visto. Había muchos oro, muchos tesoros, muchas telas finas. Así que Alí Baba no pensó dos veces y agarró 3 bolsas de oro. Las cargó en su burro y se fue a su casa. Cuando llegó a su casa, su esposa no podía creer lo que había visto. Creía que Alí Baba había robado ese oro. Le preguntó que cómo lo había conseguido. Así que Alí Baba le explicó todo lo que pasó. La esposa dijo que quería contar el oro, pero Alí Baba quería ser discreto, quería enterrarlo. Necesitaban el cómo medir el oro, así que le pidió a su esposa que fuera con su hermano de Alí Baba a pedir una taza para medir. El hermano le iba a dar la taza, pero sabía que no tenía dinero, así que le preguntó que para qué quería la taza. La esposa hizo una mentira, pero el hermano de Alí Baba no se la creía, así que colocó tantita miel abajo de la taza y se la entregó. La esposa de Alí Baba fue a su casa de Alí Baba y empezaron a contar el oro. Lo enterraron y lo taparon. La esposa de Alí Baba fue a entregar la taza sin darse cuenta que había dejado una moneda de oro. El hermano rápidamente revisó abajo de la taza y vio que había oro. Esa noche no podía dormir del no saber en dónde había conseguido oro su hermano pobre. Así que al día siguiente se levantó temprano y fue a visitarlo, preguntándole en dónde consiguió ese oro. Alí Baba tuvo que explicarle todo y el hermano le exigía saber dónde era ese lugar, porque si no, él iría a avisarle a los ladrones que Alí Baba estaba robándoles. Alí Baba fue a llevar a su hermano a donde estaba la cueva, pero le dijo que se fueran pronto, ya que no sabía en qué momento regresarían los ladrones. Se fueron de ahí, pero el hermano de Alí Baba regresó, ya que él no dejaba de pensar en el oro. Repitió las palabras que había aprendido de su hermano: "Ábrete, sésamo, ábrete", y la roca se abrió. El hermano de Alí Baba entró y no podía creerlo. Había mucho oro, muchos tesoros y muchas telas. Así que empezó a llenar rápidamente las bolsas que llevaba. Terminando de llenar las bolsas, regresó a la piedra, pero la puerta estaba cerrada y el hermano se le había olvidado las palabras de cómo abrir la puerta. Así que empezó a inventar palabras: "Ábrete, puerta, ábrete. Ábrete, piedra, ábrete". Y no funcionaba. El hermano de Alí Baba empezó a buscar alguna otra puerta, pero no encontró ninguna. En ese momento llegaron los 40 ladrones y vieron 2 burros afuera.
Se les hizo extraño, así que sacaron sus espadas y se prepararon para ver qué había dentro. El jefe de los ladrones dijo: «Ábrete, Sésamo, ábrete». La puerta se abrió. Al entrar encontraron al hermano de Alí Baba y lo mataron. La esposa del hermano de Alí Baba, muy preocupada porque su esposo no había llegado, fue a buscar a Alí Baba para que le ayudara a buscar a su esposo, ya que era muy raro que no había llegado. Alí Baba fue donde estaba la cueva de los ladrones y vio 2 burros afuera. Ya tenía pensado que los ladrones habían matado a su hermano. Alí Baba regresó con la esposa de su hermano y le platicó todo lo que había pasado. La esposa quedó muy destrozada, así que Alí Baba se fue a vivir allá a la casa de su hermano con su esposa. En ese momento Alí Baba empezó a crecer, empezó a ser más rico, empezó a crecer su trabajo, su negocio. Tiempo después los ladrones se daban cuenta de que les faltaba más oro, que cada vez iba disminuyendo. Así que el jefe de los ladrones mandó a un ladrón a ver si había alguien que de la nada se haya hecho rico y que compraba muchas cosas. El ladrón vio a Alí Baba, así que se acercó a él, lo siguió hasta su casa y sabía dónde vivía, así que marcó la puerta de su casa con una X. La esposa del hermano de Alí Baba salió a alimentar a sus animales. Al regresar a su casa vio la X y sabía que no era algo bueno, así que tomó un bote de pintura y marcó todas las casas con una X. Al día siguiente que los ladrones fueron a ese lugar, encontraron la casa de Alí Baba, pero vieron todas las demás casas tachadas, así que no sabían cuál era en verdad, y se regresaron. Al día siguiente, el jefe de los ladrones fue el que localizó a Alí Baba. Lo siguió en el pueblo, llegó a su casa y le habló, diciendo que él era un comprador muy importante y que quería hacer negocios con Alí Baba. Alí Baba aceptó y lo invitó en la noche a su casa. El ladrón llevaba 40 tarros de aceite de oliva y los empezaron a meter a la casa de Alí Baba. Se pusieron a platicar y la esposa del hermano de Alí Baba sintió que era algo muy raro. Se acercó a los tarros y escuchó voces diciendo que saldrían. Así que rápidamente fue y calentó aceite. En la noche le echaba aceite en uno por uno, en todos los tarros, hasta que los ladrones terminaron muertos. En esa misma noche, el jefe de los ladrones se acercó a los tarros y les dijo: «Ya pueden salir». No escuchó respuesta. Les preguntó que si estaban dormidos, pero no escuchó respuesta. Al sentir esa extrañez, miró dentro de los tarros y no se lo podía creer. Le dio tanto miedo de creer que él también iba a terminar como sus ladrones, que salió huyendo y jamás volvieron a encontrarlo.